Hola, como digo siempre, lo prometido es deuda y aquí estamos en el segundo bloque con el doctorante Francisco Tapia desde Inglaterra, en charlas de diseño, obviamente. ¿Dónde más podríamos estar? Pues en charlas de diseño, ¿verdad? Echándonos un cafecito, una agüita. Eh, Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros, por regalarnos esta experiencia. Y nos quedamos en esa parte en la que estás en la industria, proveedora de la empresa automotriz, y decides dejar el área de diseño para irte al departamento de ingeniería propiamente dicho, ¿no? Ingeniería de proyectos. Era Ingeniería de ingeniería de proyectos. proyectos. Era un departamento de implementación. Tenían su departamento de ingeniería industrial, tenían su departamento de calidad, o sea, toda una organización. Una empresa muy estructurada. Sí, enorme, enorme, enorme. Era una de las, fue o sigue siendo una de las, yo creo, más grandes en ese sentido aquí, bueno, en la región. Y bueno, yo pedí que me dieran una oportunidad ahí, pues me la dieron. Y pues tenía dos, tres proyectos a mi cargo, y de estos proyectos se trataba de efectivamente implementar el proceso para la fabricación de los sensores de ABS completos. Desde el chip, inyectar el chip, encapsularlo, el proceso para poner los cables, los que le llamamos los brackets, o sea, las partes donde se iban a fijar en el vehículo, hasta el conector final, ¿no? Ahí, obviamente, nuevos procesos, máquinas de inyección verticales, con moldes rotatorios, o sea, lo que le llamábamos el crimpado, que era fijar las terminales a los sensores, las máquinas para cortar cables, el ensamble final y todo. Era una combinación de procesos de alta tecnología, como el de inyección vertical sobre el sensor y todo este asunto, y procesos manuales. Wow, o sea, brincabas literalmente, oye, era como brincar del taller Edad Media, ¿no? El proceso artesanal a la parte más de alta tecnología. O sea, el sensor y la inyección de plástico sí eran así muy sofisticados, ¿no? O sea, por lo que te digo, ese tipo de máquinas que yo no había visto, que a mi entender en aquel tiempo eran nuevas, y pues el equipo que se necesitaba para hacer toda la cabeza del sensor, y ya pues, el cable, obviamente, pues era un cable con ciertas características, pero sí había un grupo de señoras que se dedicaban a montar los famosos brackets, o sea, los soportes para el montaje en el ensamble del auto, ¿no? Y era un proceso manual que teníamos que hacer la ayuda visual para que la señora supiera dónde hacerlo. Fíjate, qué interesante. Qué interesante, porque además es la incorporación de la mujer en las líneas de producción, porque además es la parte fina del detalle, ¿no? Es como la filigrana, ya no es el gran molde de la inyección, sino ahora el detallito ahí va en esa mano de obra. Bueno, en mi último trabajo te voy a comentar algo acerca de trabajar con mujeres en la industria, porque yo trabajé con unas señoras allí, era parte de mi equipo de producción. Y ¿qué es lo que encontré y que vi ahí? Bueno, estamos trabajando, tenemos que hacer una evaluación del molde, cómo está el molde produciendo esas piezas que necesitamos para el sensor. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace un análisis dimensional. Pero, ¿qué crees? No nomás tomamos las mediditas así como nos enseñaron y todo el asunto, ¿no? Tolerancias geométricas. ¿Con qué se come eso? Cuando llegan y me dicen, ¿sabes qué? No cumple la tolerancia de planicidad contra la concentricidad. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es que mira, tú ves... experiencia mínima, o sea. Sí, pero pues ya no era tan mínima en aquel entonces, pero no, ¿con qué se come esto, no? O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, es otra dimensión. O sea, y ya no hablamos de milímetros, hablamos de milésimas de pulgadas, hablamos de otras dimensiones que ni siquiera alcanzas a ver. Claro. Va a acabar pronto, mira. Los primeros días que empecé a trabajar yo ahí en esa industria, me mandaron a ver con el señor fulano que está allá en el taller de moldes, le dices que te enseñe esas piezas porque vamos a necesitar hacerle un dibujo para que las reemplacen.
Llego con el señor es de esos, de los que casi tienen la plaquita aquí, el código de barra, tenían, Inventariado. ya se murió el señor, y llega y le digo, oiga, vengo aquí a el otro, se me queda viendo y me dice, mira, desde que te veo tomar el calibrador, me doy cuenta si sabes o no medir. Oh. Así, así era. Tenían Sí, un y seguramente tallerzote. dijo, este chamaco que pretende, ¿no? Está verde, está verde, está verde, está verde. Pero así llegaba. O sea, de ese tipo de gente, pues muy experimentado. O sea, ese molde que él arreglaba, que daba mantenimiento y que le íbamos a ayudar a registrar esas piezas, era un molde para una cerradura, no recuerdo si es la del Jetta, y era un molde de Sama, que según entiendo, según me acuerdo, pero que tenía unos insertos que entraban y salían para que le dieran la figura, la dichosa cerradura. Bueno, era un molde complejísimo que nada más él le daba mantenimiento y ajustaba. Wow. Así a ese nivel estaba ese señor, ya muy experimentado, de los grandes, pues, de los que saben su Sí, 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 oficio. un señor maestro. Ándale, un maestro moldero, exactamente, eso era ese señor. El taller, pues lo dirigía un sueco, una persona, un ciudadano de Suecia y también una persona muy preparada, muy accesible, muy amable siempre con todos nosotros, o sea, los diseñadores y en general, todos los que andábamos ahí. Y pues sí, él sí nos, tenían ellos, y eso a lo mejor lo platicaste con Héctor Solís, tenían ellos escuelita de practicantes, un grupo de gente que entraba y le comenzaban a enseñar desde cómo cortar una pieza de metal, o sea, los iban preparando dentro de la empresa para hacer funciones ahí Digo, en las el diferentes esquema áreas. muy de edad media del maestro, los aprendices, ¿no? De ir Pero formando a la misma gente. ese modelo alemán, pues no sé si todavía exista. En aquel tiempo así me llamó la atención porque le llamaban la escuelita, así, la escuelita. Y ahí estaban los muchachos, jóvenes que entraban como técnicos, y ellos los llevaban, creo, en 1 año, 2 años, y ya ellos decidían o los escogían, pues los que les veían Claro. como más madera, pues Oye, les construían y me trabajo. decías que aquí en esta parte, la experiencia de haber trabajado con mujeres también en las líneas de producción, ¿no? No, en esta parte no fue tan relevante porque estaban allí, pero no estaban conmigo. O sea, Ok. y les ayudábamos, teníamos las líneas de producción, pruebas para los sensores, unas máquinas que evaluaban, o sea, robotizadas, o sea, cosas así. Esa empresa tenía líneas completamente automatizadas para producir bocinas, para producir otros aires acondicionados para BMW y cosas así. O sea, Wow. veías muchos procesos ya No te más. aburrías, pues, tampoco. No, procesos de punta, pero sí era muy retador como para un diseñador ir viendo toda esta tecnología viniendo y que Claro. no la, no, No la asimilabas, pues, lo suficiente como cuando ya no, estabas en el siguiente proyecto, era nueva, seguramente, sí. ¿no? Tenías que, la evaluación, creo que le llamaban product sign-off, era o sea, el lanzamiento del producto, y venían los clientes a que les demostraras con documentación y en vivo que la línea podía producir lo que ellos necesitaban. Wow. Y aparte Y el pues, reto, el compromiso, Francisco, de decir es, viene la gente de Volkswagen, viene la gente de Audi, viene la gente de no sé qué, no podemos fallar, porque además hay que entregar, porque también las líneas de producción de la otra empresa, la ensambladora, seguramente tenían tiempos y tenían sí, rigores muy definidos, ¿no? era muy retador y pues obviamente no todo salía bien, no todo salió bien a la primera, o sea, fue un aprendizaje duro, o sea, duro, así de decir, no, esto no funciona, tienen que hacer acciones correctivas, tienen que hacer formatos, tienen que decir cómo lo van a arreglar, cuándo y dónde. O sea, todo el proceso de ingeniería Wow. desde por qué está pasando esto, por qué no, teníamos laboratorio de pruebas, o sea, era todo un proceso y Oye, muy por interesante. ejemplo, ¿qué tipo de proyectos hiciste en el área de ingeniería de proyectos? Los sensores, pero tenías tres proyectos a tu cargo. Por ejemplo, te voy a decir un nombre, teníamos un proyecto para el PT Crucier, que en aquel tiempo había salido ese carro de la Chrysler, teníamos Nissan y teníamos Ford.
pues esta compañía les surtía a los tres y pues teníamos que, eran diferentes configuraciones, diferentes Sí, geometrías especificaciones, de cabeza, normativas. sí, 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 sí. Entonces se Y tenían que aparte, oye, implementar. qué interesante, perdón, qué interesante, por ejemplo, ver, tener una compañía norteamericana, una japonesa, una europea, o no, y finalmente tener que entender la calidad, la normativa de estas, de tres empresas diferentes. Bueno, ellos ya habían homologado sus criterios de calidad a través de los documentos estos, los APQPs y todo este rollo. O sea, ya eran documentos que habían ellos de alguna manera trabajado en un sistema, era un, ¿cómo lo podríamos decir? Pues un proceso de calidad que ellos ya habían establecido. Que, pues, Entonces empezaba la globalización en ese sentido. Pues podríamos decir que sí, ya era globalizado el asunto. Por aquel entonces había una compañía, creo que se llamaba Daimler, o Daimler Chrysler, que en un momento dado llegó a ser dueño de muchísimas firmas de autos. No sé si todavía, firmas de automotrices, perdón. No sé si todavía sea así. Ya, yo terminé con ese asunto y no, los autos no son lo mío. No es lo que me fascine, pero era pues una organización bastante, ahora que la veo con sus ojos de A doctorado, distancia. Sí, a distancia, pues sí, teníamos muchas cosas que eran bastante sofisticadas para el tiempo. Llegué a ir a las oficinas del cliente, estaban casi en la frontera de Canadá, en Detroit, y ellos ya estaban trabajando, o sea, aparte de los sensores, los nuevos, estos sensores que traen los autos que te pitan para cuando te acercas a la banqueta o a objetos, ellos ya estaban trabajando en esa fase, estoy hablando quizá 20 años, 25 años que estuve allá. Ellos ya estaban trabajando en eso, estaban desarrollando sus sensores. Wow. Y fíjate bien, en aquellas épocas, estas plantas, estas compañías, estos clientes, ya empezaban a tener esta multiculturalidad en los elementos. Ya llegamos a conocer, bueno, yo conocí, aparte de los norteamericanos que venían, yo trabajaba con una persona de la India, me tocó trabajar con una persona de Alemania, y de Alemania de la otra, de Alemania Oriental. Llegamos a conocer una persona de República Checa. O sea, ya estaban trabajando en Estados Unidos, habían emigrado a Estados Unidos como ingenieros de diseño y ya estaban trabajando en esta compañía. En aquel entonces. Y tú eras quien iba de Guadalajara, digamos, del área México. Pues, nosotros éramos los implementadores, la máquina, vamos, los que manufacturábamos. Sí, claro, por supuesto, básicamente pero debías entender qué querían ellos para que tú pudieras dar la respuesta adecuada, ¿verdad? Básicamente teníamos que entender qué querían. En aquel tiempo, pues todavía no entendíamos mucho, la verdad. Era un poquito yo sé que había compañías que, por ejemplo, en industria electrónica, hay otras compañías, obviamente en Guadalajara y en otras partes del país, que ya sabían exactamente cómo se hacían esos proyectos. Pero en el tiempo que yo estuve, yo creo que pues éramos así como que empezaba este asunto, ¿no? a crecer y a crecer y a crecer, como lo ha llegado a estar ahora en Guadalajara, que pues es un clúster, y luego ya está ahora Querétaro con otro clúster no precisamente industria automotriz, pero industrias que están relacionadas, ¿no? Sí, proveedores, claro. Básicamente lo que hacen, implementan el proceso, lo que llamaban los ingenieros, pues nos traemos la línea, ¿no? Nos traemos la línea, sí, implementas la línea aquí con todo, ¿no? O te la traes desde otro país que ya no quieren ellos, ya no les interesa, o terminó el proyecto, y pues te traes todo lo que necesitas para empezar a hacer aquí, ¿no? Y la implementas, o sea, lo que le llaman ellos la liberas, o sea, demuestras que la línea es capaz, que tiene ciertos controles de calidad, de productividad, de contingencias, de lo que quieras. Eso era y el producto resultante finalmente tiene y cumple con todas las normativas y requerimientos las especificaciones que requirieron de ellos, las empresas, ¿no? Sí, fíjate que allí en esta empresa tenían un CATIA. O sea, ya empezaban a entrar los softwares y empezaban a entrar los procesos computarizados. Sí, pero CATIA hablaba en 3D y luego no corría en Windows, corría en NIX, que era un sistema operativo muy raro, era basado en Linux, que
ni idea. O sea, sí era un ambiente de ventanas, pero difícil de manejar y luego no podías agarrar y copiar archivos así nomás porque sí. Tenías que hacer una serie de proceso de comandos. Y esta implementación la hicieron porque los ingenieros en los clientes recibían directamente los dibujos de las firmas automotrices en esos formatos. Claro. Entonces, para hacer hacerlo más transparente y que no se tuviera que hacer importaciones y todo el rollo, porque finalmente nosotros teníamos que imprimir los dibujos para poder trabajar en las líneas en cuanto a dimensiones y análisis y todo. Entonces, para eso se usaba el CATIA. Lo abrían los dibujos, abrían la geometría, ya venía, obviamente tenían las vistas que actualmente vemos tan normalmente, que en aquel tiempo veías tú el modelo y luego pedías que se cambiara la vista y se veía el dibujo completo, ¿no? Ya con el marco, era como este software que les permitía hablar el mismo lenguaje, ¿no? A los que diseñaban, a los que hacían, a los que iban a producir, para no hacer, no decir, es que él dijo, no, este es el mismo lenguaje, es el mismo idioma, y entonces... Era transparente, sí. Entonces ellos tenían, pero pues a mí se me quemaban las habas por poderlo usar y no, no pude hacerlo. Tú estabas en otro nivel. Pues no logramos hacer nada interesante porque yo no recibí la capacitación, la recibieron otras personas antes que yo. Entonces, cuando yo llegué, ya había gente que supuestamente sabía cómo usarlo, pero realmente no lo querían usar porque sí era muy sofisticado. Para aquel tiempo, claro. Sí, es como un software. Perdón, es como hoy día, aprende un nuevo software, qué flojera da, ¿no? Pues bueno, no sé, como diseñador, pues no sé, pero es que lo que yo aprendí de todo esto en esos tipos de cosas es que lo vas a aprender si lo vas a usar. Claro, si de eso depende hasta tu permanencia, ¿no? Sí, o sea, si tienes la necesidad, ¿cómo aprendí AutoCAD? Pues porque lo necesitaba. ¿Cómo aprendí SolidWorks? Lo necesitaba. Claro. CATIA no hubo la necesidad, no me pusieron en esa posición de decir, bueno, tienes que dar resultados acá. Era algo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque CATIA ya era tridimensional, ya modelabas en 3D. Cuando todavía teníamos estas estaciones de trabajo que usaban software 2D. Esa transición. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el área de ingeniería de proyectos? Yo creo que duré 2 años allí. O sea, más o menos me aventé 3, 4 años allí en esa empresa. En esa empresa. Desde que llegué hasta que terminé, hasta que decidí dijiste salirme. Lo que sigue. Lo que sigue, pues sí, me cansé y había un proveedor que vendía máquinas, vendía equipos llave en mano que le llaman, equipos automatizados, electroneumáticos. Y pues le pedí trabajo y se me ocurrió que sería buena opción. Pues ahí, con esta empresita, duré 2 años. 1 año, 2 años duré con ellos. Pero lo que ahí me tocó es que me dijeron, aquí está el manual de SolidWorks, más o menos se usa así, aprende a usarlo porque se lo vas a enseñar a los ingenieros. Entonces en aquel tiempo era SolidWorks 2002, creo. O sea, ya estaba bastante avanzadito, pero a mí me toca esa versión. Entonces, obvio, tridimensional, ya tenías la interfaz, ya era paramétrico, ya podrías sacar dibujos a diestra y siniestra, podías hacer videos, simulaciones, y todas. Oye, ¿y te acordabas seguramente de cuando hiciste aquellas curvaturas con cartón cada 10 centímetros? ¿Cómo han cambiado las cosas? No, en definitiva, sí. Y ahí, esta compañía también le daba soporte a industria automotriz, pero a los robots Kawasaki. Y me toca ir como proveedor de visita a Aguascalientes a ver cómo estaban los robots. No, tenían pocos robots Kawasaki en Nissan Aguascalientes porque ellos usaban ABB, pero las plantas que usaban más Kawasaki era Ford y no me tocó ir a Ford, me tocó ir a Nissan porque vimos un proyecto ahí con ellos. Yo no sé, a lo mejor ahora los muchachos lo han de ver muy, muy normal,
entrar a una planta de ensamble y ver esos brazos robóticos moviéndose por todos lados, ¿no? El que levantan las carrocerías o las puertas, ¿no? No, entraba el robot y empezaba a soldar y yo, ¿sabes qué me recordaba? En aquel tiempo a las películas de Terminator. Porque obviamente tienen cables colgando por donde quiera para que el robot pueda jalar la soldadura y todo este rollo, y luego hacían las chispas y esta, la ciencia ficción llevada a la realidad. La soldadura produce polvo, o sea, es un ambiente muy sucio, o sea, se ve apocalíptico el asunto. Bueno, yo lo veía en aquel tiempo. Entonces, ahí duré 2 años, esa fue lo más que hicimos, aprender a usar el software. Ya se quedó, o sea, SolidWorks es una herramienta que está aquí en mi mano. Yo soy cadista, yo uso SolidWorks. Ese es mi lenguaje cuando hago diseño a veces. Y después de eso, termino ahí con ellos, terminamos, no muy bien. Me voy a una empresa. En ese momento ya empiezas con las intenciones, negras intenciones del posgrado, o qué onda, ¿qué está pasando? No, yo no recuerdo bien cuándo empezó la maestría en el quad, no recuerdo bien, pero yo desde que empezó, yo quería hacerla, pero no. La maestría de, ¿cómo se llama? De desarrollo de productos. De la desarrollo de productos. Esa yo la quería hacer y no se me daban los tiempos, ni los recursos. No los recursos. Entonces, me voy a esta empresa de capital irlandés a fabricar charolas para soldadura de ola. Y es otro mundo, fue otro mundo. Y es un proceso, ya estaba dentro, ya éramos proveedores de industria electrónica, era mucho más dinámico, muchísimo más dinámica, mucho más demandante, mucho más cruel que la automotriz, mucho más ingrata, diría yo. Siempre he dicho que la industria electrónica es ingrata, porque trabajan, o sea, a mucha velocidad ellos. O sea, ellos necesitan todo para ayer. Van al ritmo de la tecnología, son los que marcan la pauta. Sí, entonces, pues todo era para ayer. Era muy demandante, era trabajar sábados y domingos, trabajar toda la noche, o sea, cosas así. Esta compañía adquiere... ¿Qué dices? Oye, un día te ves al espejo, te vas a rasurar y dices, ah, caray, ya me está saliendo el inventario también aquí a mí. Bueno, a esta empresa le dediqué 15 años. A esa empresa empecé... Sí, te salió aquí el inventario, igual que al maestro Moldero. Señor, esa empresa, llegué yo haciendo diseños, usábamos CAD, fue un retroceso porque yo estaba usando SolidWorks y regresamos a usar AutoCAD, y luego usamos un software para CNC, pues muy raro, y teníamos una CNC enorme ahí, esas de, ¿cómo le llaman? Routers, que no era un CNC propiamente, y con eso hacíamos las charolas. Y lo que sucedió es que cuando empezó ese mercado en México, las personas que trajeron ese proyecto, ellos venían con la forma en que pensaban los ingenieros acá en su país, y la charola era nada más para poner la tarjeta electrónica, ponerle los componentes con las patas, que se llama pin through hole, y meterlas a la soldadora de hora, y se acabó. Eso era lo que hacían. Eso era la funcionalidad del diseño. Pero llegan a México y los ingenieros mexicanos y los profesores mexicanos, pues quieren usar su ingenio, ¿no? Entonces al rato las dichosas charolas ya no eran charolas, y eran dispositivos con gorros, con lamps, con agarraderas. No, ya se convirtieron en otra cosa. Entonces los irlandeses dijeron, no, pues sabes que no nos interesa entrar en este mercado, porque los que comenzaron a hacer ese tipo de producto ya eran fabricantes de moldes, fabricantes de piezas de manufactura metal mecánica, que eran los que tenían sus máquinas y la capacidad, la gente y todo para poder hacer esos procesos. Entonces se acaba ese negocio. Dijeron ellos, ¿Se refiere el capital irlandés? No, se acaba ese negocio de los pallets que le llamamos nosotros. Ajá. Adquieren otra compañía que hacía corte por láser. Otra tecnología.
otra tecnología diferente. Y pues se traen toda la compañía con todo y gente y todo y el gerente, pero obviamente al gerente ya no le gustó porque él era su jefe y le ponen un jefe y dice, pues no, yo aquí no, no, no. Entonces, ¿Y el que de era mi dónde jefe, venían, de dónde venían ellos? la compañía, las dos compañías tenían origen irlandés. Entonces, Wow. mi compañía, la compañía donde yo estaba, donde yo estuve, adquiere esta otra compañía y, y pues se quedaron sin gerente de operaciones. Entonces me dice mi jefe, dame tu currículum. Nada, dame tu currículum. Que no, dámelo, ya. Dice, se lo voy a llevar a mandar a mis jefes, arréglalo y mándamelo. Ya me dijo, pues te vamos a dar la oportunidad. Te vamos a ser gerente de operaciones de toda la planta. ¿Qué Haz de ver, tal? haz de ver. Láser, manejar una máquina de láser, es una experiencia muy bonita, es una tecnología muy impresionante, pero obviamente, pues no lo sabíamos, tuvimos que aprender, o sea, tiene muchos truquitos, porque esos lentes tienen que trabajar con mucha pureza, mucha limpieza, Mucha este, precisión, ¿no? usaba en esa máquina, ya existen máquinas, usaba oxígeno para ayudarse y tuvimos que implementar, poner el tanque de oxígeno, la instalación normatizada, todo un asunto, todo un Wow. asunto. ¿Y Y qué piezas hacían con el láser? hacíamos lo que llamaban, se le llama stencil o metal mask. Mm. Ese ya es el siguiente nivel de tecnología, ya no es el componente con patas que se pone y se le pasa soldadura. Era una impresión de soldadura en pasta y hay una máquina que se llama SMT, que esa escupe los componentes donde deben ir. Pero es curioso porque sí los escupe, o sea, los va poniendo. O sea, los va bombardeando y van cayendo en su Sí, lugar. sí, o sea, entonces tú ves una tarjeta, por decirlo, de una computadora, de una tarjeta electrónica, Uh -huh. y ves los cuadritos, que son los que le llamamos los pads. Esos pads se les pone una impresión de soldadura, se les pone una capa muy pequeña, con la geometría, con la figura del pad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el componente se deposita Cae sobre la soldadura. y se mete al horno, se funda la soldadura y se adhiere. Wow. Uh -huh. Y la compañía esta, pues, quería entrar en ese negocio y aparte quería entrar ellos siempre se dedicaron a vender productos de limpieza o productos relacionados con el proceso de la manufactura de tarjetas. Eso es lo que finalmente terminé haciendo. También la máquina se volvió obsoleta, nos sacaron del negocio porque llegaron máquinas nuevas más precisas, con un corte más fino, bla, 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 bla. Y ellos ya no quisieron invertir en eso y nos deshicimos de ese equipo. Ya me quedé yo nada más como gerente de operaciones, manejando desde facilities, o perdón, desde instalaciones, Uh -huh. proyectos nuevos, producción, porque tenemos una pequeña línea de producción, comercialización, inventarios. O Y sea, ya tuviste tiempo de irte a la maestría. ahí es cuando logro hacer la maestría. Ya estamos hablando, nació mi hija hace 18 años de esto, 19. En 2014 vuelvo a checar la convocatoria, está Alejandro Bichis allí, Uh -huh, uh -huh. hablo con él y le digo a mi mujer, pues está esto, ¿cómo ves? Me dice, pues, dale. Y O sea, pues ahí ya voy. tenías muchos años con el gusanito de la maestría. Sí, sí, tenía muchos años. Y voy y hago mi maestría, 2016 termino mi maestría. Hice un proyecto, andaba buscando yo una metodología. Me topo con un cursito que está ahí en Coursera de este señor Ulrich, Karl Ulrich. Y él comienza a hablar de que el proceso es iterativo. ¿Y qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es iteración? ¿Por qué es Procesos iterativo? interactivos. Y bueno, yo hago mi proyecto, comienzo a investigar y hago mi proyecto de maestría como un proceso iterativo, con lo que le llaman ahora diseño incluyente.
En esta A ver, compañía... barájamelas más despacio. A ver, explícanos Bueno, qué es eso primero, el diseño, o sea, la tesis originalmente era que diseño interactivo y luego lo combinas con incluyente. sí. A Ahí te ver. va. Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Yo tenía un grupo de señoras conmigo. Ellas trabajaban teníamos una pequeña celda de manufactura. Eran unas maquinitas que usábamos ahí para hacer unos rollitos de limpieza. Y respecto a lo que me decías de las mujeres, yo aprendí que, por ejemplo, todas esas señoras que han trabajado en industrias electrónicas o que trabajan en industrias con cierto nivel, cierta de capacidad, tecnificación. sí, como trabajadoras se vuelven personas muy conscientes de lo que hacen y muy Muy participativas. sistemáticas, muy cuidadosas, muy disciplinadas. Cuidadosas, pero comunicativas. Ellas me cuidaban la calidad del producto. O sea, ellas me decían, oiga, fíjese que los rollos que mandó el propietario, el proveedor, están saliendo mal. Hay que ver qué vamos a hacer con eso. O llegaban y me decían, oiga, fíjese que los tubitos que nos trajeron esta vez vienen más cortos, no los vamos a usar. Ahí le encargamos nuevos, ¿no? ¿Qué tal? O sea, Una pero corresponsabilidad en la producción. sí, pero ¿sabes qué? Que iba mucho, tuve que adoptar un estilo de liderazgo participativo. Yo Claro. tenía que llegar y saludarlas de mano a cada una. O sea, mis 5 operadoras, 6 operadoras o las que tuviera, tenía que saludarlas de mano todas las Es que mañanas. eran tu equipo, te estaban cuidando las Sí, espaldas. pero fue a través de esa estrategia que comenzamos a aplicar de diseño, de preguntarle, oye, ¿qué piensas de esto? Aunque no pensáramos hacerlo, la verdad. Sí, Pero sí, el sí, claro, por hecho, supuesto, pero tomabas en cuenta su participación. sí, y todos esos detalles yo los tomaba en cuenta. Yo les decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, o le decía gracias y ya hablaba con el proveedor. Oye, fíjate, entonces te comentaba yo que las señoras, ellas me daban su opinión, me daban sus comentarios respecto al producto y yo tenía yo tomaba acción respecto a eso. Pero ellas ¿Qué, comenzaron a hacer eso también porque qué yo... lindo, perdón, que se sintieran escuchadas, se sintieran apoyadas por su jefe. No sé si lo que voy a decir es una tontería, pero fue como que la tecnología la empezaste a humanizar, ¿no? Eso que traías en la prepa de las humanidades con la tecnología, bueno, pues aquí fue de alguna manera no verlos como un número a tus trabajadores o tus trabajadoras, sino como esa colaboración de seres humanos que tenemos un objetivo en común, ¿no? Finalmente la conclusión que yo llegué es que todas mis operadoras, voy a decirlo así, eran mis operadoras, eran madres. O sea, habían tenido que dejar algo para irse a trabajar. Claro. Y en ese sentido, tenían muchos problemas. O sea, la operadora mexicana tiene muchos problemas, o sea, la violencia la intrafamiliar, problemas de salud, o sea, El pendiente de los hijos. problemas con ¿no? los hijos, o sea, X, Y o Z, o sea, si yo no hubiera estado, si hubiera estado en un ambiente más rígido donde no me hubieran dado las libertades que tenía, porque yo ya le reportaba al director, pues hubiéramos terminado corriendo a mucha gente. Pero, o sea, yo trataba de aguantarles ahí como podía. Oiga, fíjese que ahora tengo que ir al seguro a llevar a mi abuelita. Entonces te digo, esa de entender que son seres humanos las mujeres, ¿no? No, pero te digo, esas señoras traían todo ese entrenamiento de ser conscientes del producto, de la productividad, de contar las piezas, de hacer el trabajo al detalle bien, cuidar el proceso, Francisco, cuidar no la se calidad. podían dar el lujo de fallar porque quedarse sin trabajo implicaba no llevarles de comer a sus hijos. Sí, pero sí, lo entiendo eso, pero tampoco tenían que hacerlo. O sea, ellas cumplían con ir, sacar la meta y se acabó. Entonces, se vuelve casi un compromiso moral el que estuvieran cuidando a detalle, Sí, a este no, nivel de pero detalle. es parte de su entrenamiento, es parte, yo creo que
porque no lo viví con una sola persona. O sea, yo comencé a contratar a estas personas, sobre todo, ¿sabes qué? Las señoras que ya no contrataban en las electrónicas porque ya eran más grandes, traían todo ese conocimiento, toda esa experiencia, Claro. pero ya no les daban trabajo tan fácil, porque las electrónicas quieren gente más joven que pues esté sacando, aventando Sí, producto a ajá. diestra y siniestra, ¿no? Entonces, estas señoras, pues ya eran eran mujeres mayores, pues, que tenían su familia y todo, pero eran muy buenas, realmente muy buenas. Esto te lo voy a confesar, nosotros teníamos una sobreproducción, era poquita, era muy pequeña mi celda de manufactura, pero teníamos una sobreproducción de aproximadamente 15% que no precisamente, lo metíamos al inventario, pero no se lo reportábamos al director. O sea, el director no sabía que nosotros teníamos un 15% más de capacidad con las señoras, que nosotros nos reservábamos para podernos mover o para absorber que no iban a venir, que me iba a faltar uno o dos. Claro, claro. Sí, cualquier contingencia, cualquier eventualidad, tú ya tenías ahí eso, tu respaldo, tu entre el reserva. almacenista y yo, o sea, todo era legal, el material estaba en el almacén, estaba reportado, pero cuando yo tenía mi junta de producción, yo reportaba mis metas completas. Claro. Pero nunca le decía porque obviamente, pues la señora a lo mejor me iba a pedir un permiso y luego al día siguiente, dentro de la semana me iba a faltar otra y pues obviamente sí, por supuesto, te digo, esas eventualidades que bueno, que nunca faltan, ¿no? Pero no sabes cómo te lo agradece la gente, no tienes idea. Y seguramente se han de acordar de ti con mucho cariño también, porque seguro sí. Se sintieron apoyadas, se sintieron escuchadas y se sintieron que alguien les valoraba su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Sí, la última vez que hablé con el que era mi director, me dijo, pues me están preguntando los señores que cuándo regresas. Precisamente por eso, porque yo era muy, como podríamos decirlo, muy blando, muy, ay, sí, híjole, pues sí, tenemos que entender que tienes broncas. La parte humana, la parte de las humanidades, sí. ya te perseguía, Sí. ¿no? Sí, y Francisco, empresa, se nos acabó el tiempo otra vez. Sí. Me regalas un tercer bloque y nos vamos ya con esa maestría y luego el doctorado. Claro que sí. ¿Sí? Órale, pues entonces no se diga más. Estamos aquí concluyendo el segundo bloque de charlas de diseño con el doctorante Francisco Tapia desde Inglaterra y continuamos con un tercer bloque para ver qué pasa con la maestría como tal y el doctorado. ¡Wow! Excelente. Ok, nos vemos al ratito. Gracias.